Muy buenas a todos. Somos el Grupo 8 y os vamos a presentar nuestro proyecto Dynamic Player Stats. Ahora mismo vivimos en una era en la que el Big Data afecta a todo, incluido al ámbito deportivo. Y tenemos disponibles terabytes de información sobre lo que pasó ayer. Pero realmente, ¿cuántos modelos hoy públicos nos dicen qué pasará mañana con una precisión científica? Pues esto es lo que intenta abordar nuestro proyecto. Y es que no es solo un ejercicio de programación, sino que es una propuesta para transformar la estadística deportiva en inteligencia predictiva. Y hemos construido un sistema que es capaz de predecir el rendimiento ofensivo en la NBA, utilizando técnicas de Machine Learning. El problema fundamental que abordamos es que la anotación en el baloncesto no es lineal. No es una simple media aritmética, es un fenómeno estocástico que está influenciado por una red bastante compleja de variables latentes. Como podéis ver en el diagrama, los hemos dividido estos factores en bloques. Por un lado tenemos los factores físicos que abordan pues, si viene de jugar ayer o si está fatigado. Por otro lado, los contextuales, pues más o menos analizamos contra quién juega, si es una defensa élite o si es un equipo débil. Y por otro lado, los temporales que miden pues, si viene de una buena racha o traducido del inglés una mano caliente o está regresando a su media histórica. Nuestro objetivo fue construir una arquitectura de inteligencia artificial que fuese capaz de desenmarañar estas conexiones para darnos un número concreto y preciso. Y ahora vamos a entrar al detalle de cómo fue la jugada. Al inicio de todo, nuestra ambición era bastante amplia y el scope del proyecto también. Queríamos predecirlo todo, desde rebotes, asistencias y robos. Sin embargo, durante el análisis exploratorio de datos, realizamos un hallazgo bastante crítico, y es que las estadísticas como rebotes o tapones tienen bastante poca varianza y dependen más de la altura y la posición. En cambio, las variables como los puntos son la más ruidosa, es la que tiene el mayor coeficiente de variación y en la que se centran todas las defensas rivales. Entonces, por esto y porque además hicimos un análisis en base al error absoluto medio o el MAE, que mencionaremos más adelante, y era muy difícil utilizar este error absoluto medio con distintas variables que tienen una base numérica diferente, porque si te da un error absoluto medio de 3, esos 3 no sabemos si son rebotes, si estamos hablando de rebotes, de puntos, porque tiene una escala distinta. Además, utilizamos el error absoluto medio porque el cuadrático penalizaba mucho errores muy grandes, lo cual no tenía sentido para nuestro análisis. Pero finalmente lo que hicimos fue tomar una decisión ingenieril, que es pivotar el alcance y centrarnos 100% en los puntos. Porque esta lógica, estratégicamente, lo que nos permite es decir, si conseguimos predecir los puntos de manera precisa, somos capaces de predecir cualquier otra métrica más estable, como son las otras que analizamos en un principio. Y para analizar el éxito de nuestro modelo, tiene sentido analizar quién es el estado del arte en este ámbito. Entonces, por un lado, vamos a hablar, obviamente, como no puede ser de otra forma, de las casas de apuestas. El problema con estos es que utilizan un modelo de caja negra. Son bastante precisos, estimamos un error de entre 3 y 4 puntos, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, pero su objetivo no es la verdad, sino el equilibrio financiero, y no explican por qué predicen lo que predicen. Y por otro lado, tenemos casas de analítica avanzada como puede ser Opta, que usan visión por computador, pero son datos que son carísimos y, por tanto, muy alejados del público y cerrados al público genérico. Así que nuestra propuesta de valor es bastante clara. Es un modelo de caja blanca, una IA interpretable y de código abierto. No solo te damos un número, sino que democratizamos el acceso a modelos de nivel profesional y usando solo datos públicos, que es lo más importante. Y te explicamos el porqué de cada predicción. Y ahora, para entrar en más detalle técnico de cómo se ha elaborado esto, voy a dejar paso a mi compañero Jorge Campos. Bien, como sabéis, un modelo de IA no puede ver un partido, pues solo entiende de matrices numéricas. Entonces, nuestro mayor esfuerzo fue traducir el contexto de baloncesto a números. Para ello, creamos dos tipos de variables sintéticas. En primer lugar, las de contexto. Usamos target encoding para la defensa. La IA pues, no sabe quiénes son los Spurs, pero sí que entiende que el rival permite 120 puntos por partido, por ejemplo. También vectorizamos las fechas para calcular los días de descanso exactos y de esta manera poder medir la fatiga. Dentro del segundo bloque, las de comportamiento, pues programamos métricas de clase, como puede ser la media de la temporada, y de forma, como la racha de los últimos 5 partidos. Y por último, introdujimos el rolling estándar, que mide un poco la volatilidad. Esto enseña al modelo a ser más conservador con jugadores irregulares y agresivo con los constantes. Todos estos datos los pulimos haciendo ingeniería de base de datos entre 3 bases principales que están relacionadas entre sí, pero separadas.
La primera sería games.csv, donde están los partidos. La segunda, Player Statistics, donde están las estadísticas de los jugadores individuales, que es la más importante. Y la tercera, Team Statistics, donde están los registros de los partidos por equipo, para poder hacer la medida de lo bueno que es un equipo defensivamente, por ejemplo. Todo esto lo juntamos en varias tablas nuevas, haciendo los merges necesarios y filtrando a las temporadas de las que queríamos coger los datos. Inicialmente solo utilizamos la 2022 y 2023, pero después expandimos a 2021 y 2025. También hay que mencionar que tuvimos dificultades principalmente por el formato de la fecha y de la hora, donde algunos estaban con fechas normales y otros pues tenían una T antes del apartado de la hora, por lo que tuvimos que adaptar el código para interpretar cada una de las dos formas. Ahora no nos conformamos simplemente con el primer resultado, sino que aplicamos una metodología iterativa, como podéis ver. En este gráfico pues se muestra un poco la historia de guerra, en la que empezamos con un error absoluto medio de 5,25 puntos y conseguimos reducirlo a 4,7006. Ahora vamos a entrar más en detalle en cada uno de los hitos. En el hito 1, que fue nuestro punto de partida, fue un random forest base. Este funcionaba, pero era amnésico, ya que trataba igual un partido contra la mejor defensa de la liga que contra la peor. Su importancia para la variable rival, por ejemplo, era 0. Y luego ya en el hito 2 inyectamos las variables de contexto que explicamos antes y tras varios intentos pues conseguimos que se diera importancia a variables que estaban antes opacadas, como puede ser la de isHome, que mide el factor cancha. El resultado pues fue inmediato, conseguimos bajar a un error de 5,11 y la IA empezó a entender que jugar cansado o fuera de casa pues penaliza la anotación. Ya para dar el salto a un mejor modelo, pues necesitábamos más potencia. Entonces, en el hito 3 ampliamos el dataset a 4 temporadas completas, como he dicho antes, 2021-2025, y migramos el algoritmo a un Extreme Gradient Boost, que es un poco el estándar de la industria. Aquí nos encontramos un obstáculo, que es la colinealidad. Teníamos una variable, que es intentos de tiro, que canalizaba el modelo y tuvimos que eliminarla para obligar a la IA a aprender del contexto real. En el hito 4 aplicamos la fuerza bruta computacional utilizando un grid search para optimizar los hiperparámetros y el resultado pues fue inmediato. Bajamos de la barrera de los 5 a un error absoluto de 4,99. Vale, pues yo sigo con el hito 5, que dijimos, si cada vez que cambiamos el modelo vamos mejorando, pues ¿por qué no vamos a juntar a varios modelos para que actúen entre sí y saquen pues la mejor solución? Para ello intentamos el modelo ensemble. Pusimos 3 modelos, XGBoost, el que estábamos utilizando, Random Forest, con el que habíamos empezado, pero ahora con datos más actualizados y mejor refinados, y por último, el Gradient Boosting. Este sistema democrático, bueno, inicialmente lo pusimos con los pesos que se nos ocurrieron, pues 2 para el XGBoost, 1 para el Random Forest y 1 para el Gradient Boosting, nos dio una nueva marca mínima de error absoluto medio de 4,71. Aquí fue cuando fuimos a clase y el feedback de la profesora nos dijo que comparáramos este error respecto, por ejemplo, al error de XGBoost por sí solo, con modelos estadísticos. Para ello aplicamos TDStudent y el otro que se llamaba Wilcoxon. Estos dos modelos nos dieron que al final XGBoost era mejor que el modelo ensemble, cuando en el error absoluto medio no nos había dado así. Entonces nos pusimos a pensar por qué podía estar pasando esto. Para ello, lo que decidimos hacer fue un nuevo código que probara distintos pesos para el modelo ensemble. Lo que nos dio este código es lo que podéis ver en pantalla, que al final lo más idóneo fue poner el peso de 1 a Gradient Boosting y 0 a Random Forest y a XGBoost, lo que solo sumaba ruido a esta marca de 4,71. Y el Gradient Boosting era el más eficiente y tuvo una marca de 4,706. Esto nos llevó a pensar y a sacar la conclusión de que al final es más fácil pues enfocarte en uno y hacerlo bien que hacer muchas cosas a la vez. Volvimos a hacer esta prueba estadística de TDStudent y Wilcoxon
entre, en este caso, el gradient boosting puro y el ensemble. Y esto nos dio un p-valor muy cercano a 0, lo cual nos confirmaba y nos decía que con seguridad la superioridad del modelo gradient boosting. Y no solo era pues, visual en el error absoluto medio, sino que era estadísticamente muy significativa. Nuestro modelo al final, que ahora comentaremos más adelante cómo lo hemos aplicado, usó estas variables y le puso distintos pesos. La primera, el ANCA principal, pues lo que usaba de base para predecir los puntos de un jugador era la media del jugador en esa temporada, lógicamente. El jugador en esa media tiene en cuenta rachas buenas y rachas malas. Por ello, pasa al 20% de importancia al factor corrector, que era la racha de los últimos 5 partidos que hemos puesto nosotros en nuestro caso. Y es, pues, cómo viene jugando este jugador. A lo mejor ha tenido una alegría en casa y de repente está jugando mejor. O a lo mejor le ha pasado algo malo en las canchas o fuera, se ha lesionado, está un poco tocado y está jugando peor. Por tanto, esto es un ajuste muy importante a la base, que es la media de la temporada. Y luego, por último, están el ligero ajuste, que es lo que diferencia un modelo bueno de un modelo regular o malo, que son estas variables que parecen insignificantes por sus pesos, pero que marcan esta diferencia, como puede ser si juega en casa, la volatilidad, como puede ser pues, si contra quién está jugando y todos estos factores que ya hemos mencionado antes. Esto pues, nos hizo saber que el modelo había entendido perfectamente cuál era la finalidad de esta predicción, que son al final los puntos, por lo que coge una base y empieza a modificar sobre ella. Este modelo al final pues da unos resultados que ahora comentaremos y bastante satisfactorios. Así que doy paso a Inés, que comentará estos resultados. Pues la teoría que han ido explicando mis compañeros está muy bien, pero ¿funciona realmente en la práctica? Pusimos a predecir el modelo con partidos reales después de haberlo entrenado. Probamos con 5 partidos distintos, de los cuales en la diapositiva aparecen los 3 que ganamos, por lo que si siguiéramos así, ganando 3 de 5, acabaríamos obteniendo ganancias. En la tabla se puede ver cómo el modelo clavó la predicción de Doncic y detectó la explosión anotadora de Cunningham. Incluso en el caso de Jokic, que es la primera fila, nuestra IA predijo 29,93 puntos y Jokic anotó 34. La casa de apuestas había puesto una línea en 28,5 y nuestra IA estuvo más cerca de la realidad que la casa de apuestas, y esto valida la utilidad económica del modelo. Aquí se puede ver 2 capturas, como la de arriba a la derecha. Podemos ver qué es lo que le introducimos a la IA y debajo lo que realmente que metimos 1,75 €, o sea, cantidades insignificantes, pero la línea que había puesto la casa de apuestas y cómo la ganamos. Queremos destacar que esto no es una herramienta para sustituir al humano, sino para potenciarlo. Es un sistema de soporte a la decisión. El modelo asume una media de minutos jugados, pero si un experto sabe que un compañero está lesionado y nuestro jugador va a participar más minutos, puede alterar este input manualmente. El modelo recalculará la predicción de puntos basándose en este nuevo escenario de carga y es la sinergia perfecta entre la intuición táctica humana y la robustez estadística de la IA. Para cerrar, nos llevamos 3 lecciones fundamentales de este proyecto. En primer lugar, la ingeniería de características gana campeonatos. La mayor mejora no vino de cambiar el modelo, sino de entrenar, de entender estos datos que estábamos obteniendo cada vez. En segundo lugar, la simplicidad validada es la jugada elegante. Empezamos buscando, como ya han comentado mis compañeros, un ensemble complejo y acabamos demostrando que un modelo simple, bien ajustado, es superior. Y en tercer lugar, la viabilidad. Hemos entregado un archivo .joblib funcional capaz de realizar inferencias en tiempo real con un error del 4,7 puntos y hemos transformado el Big Data descriptivo en conocimiento predictivo y accionable. Pues esto es todo. Muchas gracias.